yo soy Jolie y te doy la bienvenida a este canal. En este video te muestro cómo hice una concha de fieltro como cama y accesorio para una sirena Sylvanian. Está preciosa y muy fácil de hacer. Yo lo hice pensando en usarla con Sylvanians, pero se puede usar como decoración e incluso como un tierno joyero. Si quieres ver cómo hice el disfraz de sirena para Sylvanian, te lo dejaré en la descripción y los videos recomendados al final. Sin más, comencemos. Te voy a mostrar cómo hacer el patrón desde cero. En una hoja de papel se marca un círculo. Este debe rodear todo el Sylvanian. Y si es un poco más grande, es mejor. Yo me ayudé de una tapa para marcar el círculo, pero si tienes un compás, esto será más sencillo. Tomo como medida el ancho del Sylvanian, que en este caso son 4 centímetros, y los marqué con una línea recta en la parte baja del círculo, procurando que ésta esté centrada. Con unas líneas pequeñas, unifico la línea recta con el círculo para formar una sola figura. Busco el centro de este círculo y lo marco con una línea recta. Esta me va a servir como guía para dibujar unos arcos pequeños y formar así la apariencia característica de las conchas de mar tipo abanico. Estos arcos los dibujé de un solo lado, tomando un punto inicial aproximadamente a unos 4 centímetros de la base y 1 centímetro en la parte baja, dibujo un triángulo. Esta parte es muy importante. Doblo mi papel por el centro y ahora solo queda cortar, pues ya tenemos el patrón completo. Si tú no quieres hacer el patrón desde cero, no te preocupes. Te dejo la plantilla lista para descargar e imprimir en hoja tamaño carta completamente gratis y lo vas a encontrar en la descripción del video. Al desdoblar la conchita, está completa, aun cuando el diseño estaba de un solo lado. Esta pieza se debe de marcar sobre tela. Yo estoy utilizando fieltro, que es un material económico, fácil de conseguir, tiene una gran variedad de colores y es sencillo de trabajar con él. He marcado esta pieza 4 veces. Es muy importante marcar con cuidado y recortar exactamente por encima de la línea marcada para que todas las piezas sean iguales. Doble el patrón nuevamente por el centro para recortar el triángulo que está en la base. Ese espacio libre en el patrón lo marqué en todas las piezas. Con una puntada recta voy a coser las líneas del triángulo. A esta costura se le conoce como puntada escondida o puntada escalera. Al terminar, tenso el hilo para cerrar la costura. El resultado es una pinza que da un efecto cóncavo y convexo a la concha. Cada una de las 4 piezas debe llevar esta pinza. Al enfrentar las 2 piezas unidas por la pinza, se formará la valva. Una pieza será la valva interior o cóncava y la otra pieza formará el lado de la valva convexa, es decir, una se dobla hacia arriba y la otra hacia abajo. Uní las piezas con hilo nylon transparente y la puntada de ojal por todo el contorno. La elección del hilo nylon es solo para que se vea lo menos posible. Al terminar, ya se puede ver esa forma redondeada de la valva y repetí en las piezas restantes.
Al tener las dos piezas listas, las uno por la base. En las conchas naturales, esta parte se le llaman orejas, que es por donde se unen las valvas. Sigo ocupando la puntada de ojal y en esta ocasión estoy usando hilo azul. Como se puede ver, casi no se nota, lo que quiere decir que se puede usar hilo transparente o hilo de colores por igual. Y con eso la conchita de mar está terminada. Por sí misma, sin hacer nada más, ya tiene una forma linda. Y al colocar el Sylvanian se puede ver que quedó del tamaño perfecto. Se puede acostar o sentar sin problema. Si a ti te gusta así, hasta aquí puedes dejarlo y terminar el proyecto. A mí me encanta el brilli brilli. Así que le agregué chaquiras, perlas, lentejuelas, en fin, varias cositas para darle ese toque extra. Para guiarme correctamente, dibujé unas líneas que simulan las estrías de una concha por su lado convexo. Coloqué las cuentas de acrílico sin un orden en específico. Y sí, las estrías van hundidas en la concha y mis cuentas sobresalen, pero esta conchita no trata de verse real. Al contrario, es pura fantasía. Y no conforme con esto, agregué más cuentas por todo el contorno. Para agregar las cuentas, uso la puntada de ojal y dejo las cuentas en el espacio que divide de puntada a puntada. También decoré el interior de la valva. Le agregué estas lentejuelas grandes para simular unas perlas. Son del mismo tono que el fieltro, así que al mismo tiempo funcionan como el toque nacarado característico de las conchas. Las coloqué tomando en cuenta al Sylvanian, rodeándolo para que sean visibles todo el tiempo. Y como toque final, un poco más de lentejuelas, perlas y cuentas de acrílico. Sí, lo sé, ya es mucho, pero a mí me encanta que tengan esta variedad de colores y texturas. Ahora sí, aquí he terminado. A mí me encantó el resultado final y la sirenita ya tiene dónde descansar. Antes de llegar al final, quiero disculparme por mi voz. Sé que suena extraña y es que ando como que me quiero enfermar y no, y mis anginas andan un poquito inflamadas, como si un sapito quisiera salir de mi garganta. Bueno, espero que esta idea te sirva de inspiración o guía para tus propias creaciones. Sin más por ahora, yo me despido y nos vemos en los comentarios. ¡Besitos!